Iceberg del océano, Saludos miren. con todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Saludos. Déjenme presentarles el misterioso iceberg del océano, el cual es un tema lleno de datos curiosos, A interesantes. ver. Olas, monstruos, el hundimiento del Titanic, la Atlántida, las medusas. No conocemos la vida que hay en ellos. Oxígeno en el El planeta. cual es un tema lleno de datos curiosos, Pa' pensar, interesantes, misteriosos y turbios que El barco fantasma Mari de Celeste. seguro alucinarán El cuando los Cthulhu. conozcan, que si no es mucha molestia. A ver qué hay en el nivel 1, gente. Olas monstruo. Olas, monstruos. Hasta Ey, esto da miedo, 1995 se creía que las olas gigantescas eran un mito de marineros. Amigo, las pero olas me dan después de mucho miedo. descubrir que, en realidad, Me dan mucho las miedo, olas de amigo. 15 metros sí existen, se han comenzado a creer los rumores. Imagínate que te Aunque viene no se una sabe mega qué ola, historia boludo. es ¿Cómo verídica y cuál es reaccionás? ficción, lo cierto es que el famoso faro de Fastnet en Irlanda reportó en 1900 ¿Van acá que las sirenas estén buenas o sean una ola monstruos? con una altura de Yo creo que las 48 sirenas son metros, monstruos, pero se que hacen pasar equivale porque a están un buenas, ¿no? edificio de 14 pisos. Para engañarte. Demostrando era ese el lore. así que las olas monstruos sí existen en la realidad. Mírale eso, amigo. Esto es un tsunami y esto es una ola monstruo. Las Tío. medusas. Como casi todo lo que hay debajo del océano, las medusas son peores de lo que te imaginas. Otra cosa que me da miedo en el mar, amigo. Las medusas. Las odio, brother. El mar es una verga, ¿no? En verdad. Tipo, ponete a pensar. ¿Para qué querés ir a la playa si el mar está lleno de estas cosas, Sus amigo? cuerpos son casi todos de agua, no tienen cerebro, ojos ni corazón, ni siquiera son técnicamente No tiene cerebro, ojo ni corazón. Vivo el promedio del Tipson. peces. Han ¿No? existido por más de 500 millones de años, simplemente matando al azar cosas que tocan sus ¿Cómo come esto, venenosos este bicho? tentáculos. Y una de las especies más interesantes es la llamada medusa melena de león. Opa. Se trata de la medusa más grande que se haya ¿Qué es este bicho, amigo? visto. Su cuerpo llega a medir 2,5 metros de diámetro y sus tentáculos alcanzan los 30 metros de largo, llegando a pesar toda 30 ella un metros. cuarto de tonelada. A pesar de que Pero mirá lo que no es es la eso. medusa más peligrosa del mundo, en varias ocasiones se ha llegado a comprobar que su picadura puede llegar a ser mortal para los humanos. Es que imagínate encontrar, o sea, vas nadando y te encontrás con semejante Es alien en el habitante de océano. Australia, Nada, que no. pero al ser de agua fría podemos encontrarla igualmente en el Atlántico Norte. Oxígeno del planeta. Oxígeno en el planeta. El Amazonas, así como los bosques y los árboles de los parques, ayudan Sí. a limpiar y liberar el oxígeno que necesitamos para sobrevivir. Factos, por eso no hay que deforestar el Amazonas, gente. Basta de deforestar el Amazonas. Sin embargo, las plantas terrestres no son las que mayor Subí el oxígeno volumen. liberan al planeta, ya que, sin duda, el mar es el verdadero responsable de que El plancton. El plancton. vivamos, pues se cree que proporciona el 70% del Sí, sí, oxígeno sí. en el Esto lo planeta. estudié, esto lo estudié. Esto lo estudié. El hundimiento del Titanic. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el hasta entonces barco más grande del mundo, el Titanic, se hundió en aguas del Atlántico Norte tras chocar con un iceberg. Y desde entonces se ha visto envuelto en varios misterios y curiosidades, como por ejemplo, Gente, en verdad, tipo, cuando se inundó esto, boludo. ¿Sabes nadar? Sí. Cuando se inundó esto, boludo. ¿No? Imagínate estar en este momento. Porque claro, en la película Titanic se veía, ¿me entendés? Porque se tiene que ver, porque si no se ve nada es una pena. Pero en la realidad, gente, estaba todo mega oscuro. No veían un carajo lo que estaba pasando. Encima se estaban congelando, amigo. Terrible, ¿eh? la profecía de su Terrible. hundimiento. 14 años antes del viaje inaugural del Titanic, Morgan Robertson había escrito una novela llamada El naufragio del Titán en 1898. En esa novela se narra la historia del barco más grande del mundo y cómo este terminó hundiéndose luego de chocar con un ¿Qué? En eso está basado el Titanic. iceberg. ¿Te parece familiar? En la historia ficticia, O sea, el brother escribió una novela ficticia y se hizo realidad. el barco se llamaba Titán, casi similar al Titanic. Para pensar. ¿Pero se trataba realmente de una profecía o crees que solo fue una coincidencia? Misterios como estos son los que hacen que la Coincidencia. historia del Titanic sea uno de los casos más misteriosos ocurridos Ey. en el océano. No había un coso raro con el Titanic, amigo, que en verdad... No había como algo raro con el Titanic, que tipo, no había una conspiración que decían que habían cambiado el barco a último momento para cobrar un seguro de no sé qué. No había algo así, boludo. No conocemos la vida que hay en ellos. Aunque en tierra continuamente se van descubriendo nuevas especies, en los océanos es completamente Fua, la mamá de uno, este sí, ¿eh? distinto. Ya que se dice que el ser humano La de solo los barcos gemelos, sí, eso, que habían dos barcos iguales, pero uno
Algo raro conocido había. una tercera parte de la vida que hay allí, por lo que varios científicos creen que puede haber una gran Mentira que este bicho existe. No, es mentira, no existe este bicho. biodiversidad de animales marinos No que existe, no ¿no? podemos ni What? siquiera imaginarnos, ¿Y ese? ¿Y ese? ni el aspecto que deben tener. Algunos incluso creen que pueden existir animales prehistóricos que eran considerados extintos, como el gran megalodón o el monstruo del lago Ness, habitando en los puntos más remotos y profundos del océano. No existe el monstruo del lago Ness confirmado. La Atlántida. ¿Por qué lo confirmaba, no? Según los diálogos Pero en verdad de no puede existir, ¿no? Porque en un lago, si hubiese existido un mega monstruo en un lago, lo hubiesen ya detectado. No existe, gente. Platón, la Atlántida era una tierra al oeste de las columnas de Hércules, en el océano Atlántico, en algún lugar Ey, esto vi el podcast de Jordi Wild que decía que en verdad existió. hacia el exterior del estrecho de Gibraltar. Se dice que tuvo un gran poderío económico, social y militar, y llegó a dominar Europa Se occidental inundó, y ¿no? el norte de África hasta que la ciudad de Atenas consiguió detenerla. ¿Cuánto ahora que una ciudad sea así, amigo? Triangular. ¿Por qué no hacemos ciudades así? Dominar brother? Europa occidental y el norte de África hasta que la ciudad de Atenas consiguió detenerla. En ese momento, una catástrofe sin precedentes hundió la ciudad y todos los ejércitos de los que disponía. La Atlántida fue borrada por completo del mapa y de la historia. Y desde la Y de Querita lo loco que aparecen en Edad White Project. Media, el No, pero era una teoría del mito fue brother, ¿no? considerado una O sea, alegoría era un... ¿Cómo se dice? ¿Arqueólogo? ¿Arqueólogo? ¿Algo así? El brother que fue, que hablaba poco español. Tenía teoría, tenía pero a partir pruebas. del siglo Bueno, qué sé yo. XIX, gracias al romanticismo, comenzaron a surgir hipótesis de que la Atlántida, de hecho, pudo llegar a existir en algún momento, ¿Ves? sin embargo aún no existen pruebas que lo comprueben. Vamos ahora con el Nivel 2. El Triángulo de las Bermudas. Se ¿Qué onda trata con de eso? una forma triangular en el Océano Atlántico, entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. El Triángulo de las Bermudas es una de las leyendas marinas más conocidas y misteriosas. Es bastante conocido debido a muchos sucesos extraños que se han reportado a lo largo de los años, como desapariciones de barcos y aviones, incluidos varios botes tripulados que desaparecieron sin que nadie emitiera una señal de socorro. Para pensar esto, ¿eh? La Pero esto estaba ya desmentido, leyenda ¿no? del Triángulo de las Bermudas comenzó con la Estaba inexplicable desmentido, ¿no? desaparición de un grupo de aviones militares que llevaba a 27 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en diciembre Quiero decir, no había nada alienígena ni nada acá. Era algo de de las interferencias, no sé, 1945, algo raro. sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después, nada. La contaminación por plástico. Como No contaminen, gente. sabemos, en los últimos años, Qué asco, los boludo, océanos mira han eso. venido afrontando nefastas consecuencias que la Tenía una explicación lógica. sobreproducción Sí, y sí. el consumo masivo de plásticos están ¿Cómo vas a nadar ahí, amigos? Salí de ahí. Salí de ahí, brother. causando, y no solo en muchos animales que habitan en el océano, sino que también en animales una pena. terrestres que se alimentan de estos. Una pena. Consecuencias que tarde o temprano también afectará a las personas. Los datos que hasta ahora se tienen, aunque se sabe que están muy por debajo de la realidad, informan que cada año mueren más de 100.000 mamíferos marinos y alrededor de 1 millón de aves What the fuck, míralo, amigo. a causa del plástico. Además, se estima que unas 700 especies de animales marinos de todo tipo han comido Una pena o se total. han visto atrapados en materiales plásticos y que de continuar esta situación, para 2050, casi todas las especies marinas incluirán plásticos en sus dietas. Por eso no hay que comer pescado, porque si comes pescado estás comiendo plástico. Estás trolling. Estás trolling. Erupciones volcánicas. Troleando. Muchos creen que estas impactantes imágenes de volcanes haciendo erupción no son nada comparadas con lo que sucede bajo los océanos. Pues ¿Verdad? ahí tiene lugar la mayoría de las erupciones del planeta. Sin embargo, al erupcionar debajo de los océanos, no puede llegar a afectar directamente a la vida terrestre ni a Claro, la vida marina, pero ya que ¿abajo las qué? condiciones de vida son tan difíciles que casi no existe vida alrededor de estos sitios. El Imagínate que estás nadando y explota un coso de eso, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Tipo hervís o qué onda? corazón de la oscuridad. La parte más profunda del océano, esa donde la oscuridad es total y absoluta y en la que la presión no permite la vida tal como la conocemos o imaginamos, se encuentra Acá a llegamos. 10.923 metros de profundidad. A 3.800 metros está hundido el Titanic. Se le conoce
a casi 6.000 metros no llega la luz. Conoce como el abismo de Challenger y se encuentra en la fosa de las Marianas, cerca de las Filipinas. Una de las partes más No se puede llegar ahí bajo ninguna circunstancia. oscuras en el océano es la llamada zona de medianoche. Y se refiere a la parte donde la luz del ¿Qué sol carajo ya habrá ahí, amigo? no puede llegar. Y es tan oscura que no muchas especies pueden vivir ahí. De esta parte del océano sabemos muy poco y tampoco sabemos a ciencia cierta qué criaturas la pueden habitar. Amigo, ¿vieron el video del pescado este, que era este, que salió hacia arriba, hacia la superficie? De la nada. Amigo, cuando vi el video del tamaño del pescado, -1000 de aura, amigo. Yo, claro, vos ves el video del bicho subiendo y parece un pescado enorme, ¿no? Después lo ves en la mano de un científico y es así el pescado, amigo. -15.000 de aura, brother. Animal más grande del océano. Aparte, La ballena re feo. azul es el animal de mayor tamaño que ha existido La mamá de uno. en la Tierra y puede llegar a medir 30 metros de longitud y pesar 180 toneladas. La lengua de una Montón. ballena azul tiene el mismo peso, aproximadamente, que un elefante adulto. Que lo parió. La lengua pesa lo que pesa un elefante, amigo. Recuerden que la ballena azul no se trata de un pez, sino que es un mamífero. Por lo que el pez más grande del mundo se trataría del tiburón ballena que puede llegar a medir 12 metros de longitud y pesar más de 20 toneladas. Barbaridad, ¿eh? El Tsunamis tiburón bajo el ballena. agua. Las olas más grandes se encuentran bajo el fondo oceánico. La mamá de agua. También conocidas como ondas internas, han sido encontradas a 3 millas por debajo de la superficie y pueden llegar a alcanzar alturas de hasta 250 metros, algo nunca visto en la superficie. Pero ¿cómo? Si están por abajo. Su misión es mantener en movimiento la columna de agua, ayudando a intercambiar el calor y las partículas. Ah. Y si te agarra una de esas, observen, ¿no? El océano está lleno de cadáveres. Se estima che. que en el océano existen miles, por no decir millones, de cadáveres humanos. Y es que si nos ponemos en perspectiva, a lo largo de la historia han habido Claro. varias de miles de muertes que se han dado en los océanos. En verdad, el foso de las Marianas, ¿dónde está, boludo? El foso de las Marianas, ¿dónde está, brother? A ver. Foso de las Marianas. ¿No? Mapa. No me carga el mapa, gente. Pero imagínate que alguien vive más o menos cerca del foso de las Marianas o cerca de un lugar donde que sea súper profundo. En verdad tirás un cadáver ahí, no lo encontrarás nunca más, ¿no? Ya sean por accidentes, suicidios, guerras y personas que han desaparecido misteriosamente en el fondo Cancún. marino. Por lo que, el océano podría ser considerado como el cementerio humano más grande del mundo. Pa' pensar esto, ¿eh? El punto Nemo. También conocido como el polo de inaccesibilidad del Pacífico, se trata de un punto del océano que se encuentra más alejado de la Ey, esto es un facto, ¿eh? tierra firme, encontrándose en la parte sur del Océano Pacífico. Esto debido a que el pedazo de tierra firme más cercano se encuentra a nada más que 2.688 kilómetros de distancia. O para que tengan una idea, las personas que más cerca pasan por ese punto son los astronautas a bordo de la estación Estás más cerca de un astronauta que de un coso de la Tierra, amigo, que de tierra firme. Espacial Internacional, Qué que se miedo, amigo, encuentran qué a miedo. 400 kilómetros de distancia del planeta. Y por si fuera poco, las agencias espaciales de Rusia, Europa y Japón lo usan como un cementerio espacial. Por lo que más de un centenar de objetos espaciales desmantelados ocupan ese vertedero en el que se Hay loot. encuentran, Hay loot ahí. entre otros, fragmentos de satélites Yo. y de la estación espacial. Sigamos bajando. Hijo de puta sucio los humanos, amigo. Todo el día Ahora tirando vamos a basura ver para el todos nivel lados, 3. brother. Qué pesado, amigo. El Kraken. El Kraken, tu mamá. Se trata Perdón. de un monstruo de la mitología escandinava El Kraken que de era Pirata del Caribe, caracterizado gente. como un calamar Bombo gigante clat. capaz de hundir y devorar barcos. Aunque a día de hoy no hay evidencia acerca de su existencia, Ey, ¿y si esto lo fue cierto real, es brother? que los antiguos navegantes pudieron referirse al calamar gigante que habita en las profundidades ¿No se grabó hace poco un calamar mega gigante de como 30 metros o algo así? ¿No se grabó
Amigo, ¿y si hay un calamar más grande? Desde los océanos Pacífico y Atlántico. Pasa que igual ese kraken, ese calamar no podría salir a la superficie, ¿no? Por la presión y todo eso. ¿Qué Estos onda? animales vienen directamente de las profundidades, donde el ser humano apenas ha podido observar. En verdad, El ejemplar qué piola, amigo. Ojalá exista algo así. más grande hasta ahora conocido, Ojalá corresponde exista, con el cadáver de una hembra varada en las costas de Nueva Zelanda en 1887 que según Mira. dicen, medía casi 18 metros. 18 Y metros. como dato curioso, sus ojos son enormes, llegando a medir un diámetro de hasta 25 centímetros, por lo que es considerado el animal con los ojos más grandes del mundo. Tremendo, ¿eh? Después de Mesut Özil. Ah, El mira. megalodón. Qué piola que existiera, tipo... O sea, ¿no estaría bueno que exista un animal así, amigo? ¿No estaría bueno, amigo? Que exista un kraken. Imagínate, tipo, pero registrado, ¿no? Que tipo, mañana lo cataloguen como una especie real. Existe el kraken, un calamar mega gigante. Lo encontramos. ¿No estaría God? Se trataba de un tiburón gigante que dominaba las profundidades del océano hace más de 3 millones El de años. megalodón existió, eso es un facto. Mirá lo que era este brother, amigo. ¿Y si hay megalodones en el fondo, mega fondo del mar? Era una bestia con hileras No de tenemos ni idea. colmillos triangulares de 17 centímetros y poseía una longitud. Una bestia con hileras de colmillos triangulares de 17 Mira la mandíbula. Olvídate, la agarraba la china esta. No le hacía falta ni masticar, amigo. Ni masticar. centímetros y poseía una longitud promedio de 15 a 18 metros. Existió este, sí. Recuerden Porque se que un encontraron gran los tiburón dientes. blanco de la actualidad mide 5 metros en promedio, por lo que el megalodón O sea, ya un tiburón, encontrarte con un tiburón IRL así, de este tamaño, tiene que ser lo más traumático de tu vida, ¿no? Imagínate, amigo, vos entendés que yo, a veces cuando me meto, voy a la playa o algo, y me pongo los lentes y veo un pescado de este tamaño, ya me asusto. Imagínate encontrarte con un bicho de 5 metros. Traumático. Imagínate ya encontrarte con uno de 20, 15, 30, bueno, le triplicaba en tamaño. olvídate. El megalodón se caracterizó por ser uno de los depredadores más letales de los mares durante la era prehistórica, y la mayoría de científicos aseguran que se encuentran extintos, pero algunas teorías advierten que podrían estar viviendo aún en las profundidades del océano, ¿Ves lo que digo? como en la fosa de las Marianas. La anomalía del mar Báltico. Mar Báltico, Se a ver. trata de una formación u objeto similar al de un champiñón achatado, de unos 60 metros de diámetro, detectada en el fondo del mar Báltico. Sí, Fue descubierto en 2011 por me dos suena. investigadores usando un escaneo de barrido lateral a unos 91 metros de profundidad. me suena, gente. La extraña forma llevó a muchos a creer que era una Esto, gente, sí. Hay como una forma rara, amigo. Que parece como una nave. ¿Qué onda esto, brother? especie de nave espacial que se había estrellado o de alguna extraña formación natural. Lo cual, según mi opinión, es poco probable debido a la forma tan peculiar que tiene. Incluso algunos especulan que podría ser algún tipo de tecnología de guerra secreta. Puede ser, ¿eh? Sonidos Pero es raro, ¿no? inexplicables. Esa forma no puede ser natural, no hay chance, amigo. Es Megatron. Existen varios sonidos inexplicables que se han registrado en los últimos años, provenientes del fondo marino. Y dos de los más populares se llaman The Bloop, que fue escuchado en el Océano Pacífico en el año de 1997, y ¿Sabes que La sí? Julia en La Julia, what? 1999. Este no sabía. gente. Muchas teorías aseguran que estos sonidos tienen que haber sido hechos por objetos muy grandes o posiblemente criaturas gigantes y desconocidas. Aunque la mayoría de los científicos creen que provienen de grandes icebergs que raspaban el fondo del océano. Pero nada es seguro. Pa' pensar. La fobia al océano. Goofy la A-Name, ¿no? talasofobia. La Julia. Se trata de un miedo extremo al mar y se centra en las masas de agua que parecen vastas, oscuras, profundas y peligrosas. Esta fobia al fondo marino no Sí. tiene un origen racional y provoca que quienes lo padecen sufran pánico al estar cerca del océano. Este terror siempre se genera, incluso cuando no existe el más mínimo riesgo de sufrir algo por estar cerca del mar. Claro. De Pero es hecho, una fobia. las personas con esta fobia pueden entrar en pánico incluso Yo lo tengo, no puedo ir al mar, ¿en serio? con solo imaginar el océano. Pero si vivís en Bolivia, ¿cómo es ir al mar? Lago submarino. Lago submarino o lago de salmuera es un lago en el fondo del mar, con superficie y bordes distinto del relieve oceánico circundante. Funciona así,
La salmuera, que es más densa y por lo tanto más pesada, está Ok. en el fondo del mar, asemejándose así a un lago terrestre. Pequeñas olas de salmuera chocan contra su costa, también formada por sal y otros minerales. ¿Qué es esto? Es precisamente este movimiento el que lleva los minerales al borde, y allí se depositan formando una especie de muro o borde que rodea al lago. Además, No entendí sustancias esto. tóxicas se pueden encontrar en algunos lagos de salmuera, como sulfuro de hidrógeno y hasta metano, que matan peces y criaturas marinas que logran entrar en contacto con sus aguas. Esta característica letal ha hecho que los propios exploradores del océano llamen a la formación con los nombres como Pozo de la Desesperación. Va a pensar. La ciudad sumergida de Yonaguni. No entendí esa Es un gente. misterioso e histórico complejo que fue descubierto Yonaguni, la canción de Bad Bunny. La canción de Bad Bunny. No veo pensar en ti, bebé, pero cuando ciudad veo... sumergida de Yonaguni. ¿Está basada en esto? Es Va a un pensar. misterioso e histórico complejo que fue descubierto por casualidad por un monitor de natación al sur de las costas de Japón. Y ha dado lugar a varias teorías sobre su origen, pero hasta ahora es desconocida. Se cree que se hundió en el mar hace 10.000 años, lo que significa que es más Es una ciudad hundida. antigua que Esto las sí que es una ciudad pirámides de hundida. Egipto, perteneciendo a la época prehistórica. Algunos arqueólogos opinan que durante la época prehistórica, los humanos solo se refugiaban en cuevas, por lo que aún no podían construir edificaciones como esta. Mentira. Posee una forma piramidal de 50 metros de largo por 20 de ancho. Mira vos, che. Incluso algunos lo han llamado la Atlántida de Japón, y sin duda es uno de los mayores misterios del mar. Qué loco, ¿no? Más en lo profundo, tenemos el nivel 4. El barco fantasma CAS-2. El CAS-2 fue un barco que zarpó en 2007 de Australia, tripulado por 3 marineros. Ok. Días más tarde, fue encontrado a la deriva con el motor todavía funcionando, Hijo de puta, agarró la imagen de Shutterstock y no le sacó ni la marca de agua, amigo. una computadora portátil encendida y una mesa puesta para cenar. ¿Y los tripulantes Pero qué? lo realmente extraño era que no se encontró ningún rastro de la tripulación. Varios estudios forenses han especulado sobre Desaparecieron. lo que le sucedió a los hombres, pero nunca se pudo probar nada, por lo que el caso quedó en un completo misterio. O sea, Las de- el barco estaba... Raro, ¿no? Raro, ¿no? Te amo, Tipson. Saludos desde Mexi, adoro tus directos. Estreamer en ascendencia. Muchas gracias, pa. Gente, o sea, estaba el barco, ¿no? Permitime recapitular. El barco zarpó con 3 tripulantes. Encontraron el barco sin tripulantes, pero con una PC y en la mesa puesta para comer. ¿Dónde carajo fueron, amigo? ¿Qué les pasó? Está claro que una hora no los agarró, porque si no, no estaría la computadora ni nada de eso ahí. Piratería, o sea, piratas, no creo que tampoco hayan sido, ¿no? Porque los piratas le robarían todo, hasta el barco incluido. ¿Se tiraron al agua y trolearon gente o qué? ¿Se tiraron los 3 al agua y se les fue el barco? ¿O qué onda? desapariciones de 1968. En 1968, 4 submarinos diferentes desaparecieron inexplicablemente en el mismo año. Estos fueron el estadounidense Tipo la película que no pueden subir, claro, algo así. Scorpion, uno soviético llamado K-129, un submarino francés llamado Minerve y el israelí Dakar. Los 2 últimos desaparecieron con solamente 4 días de diferencia. Mira, Todavía no se han hallado ninguno de los 4 submarinos, ni siquiera el Minerve, a pesar de que desapareció a 1 hora de su puerto de origen. Por lo que, ¿fue solo una coincidencia que 4 máquinas gigantes sufran desgracias el mismo año, o fue algo más siniestro? La serpiente epa, desaparecieron los 3, amigo. Qué miedo sería viajar en un submarino, ¿eh? Ey, ni en pedo viajo en un submarino. Ni en pedo. ¿Pero por qué desaparecieron, gente, estos 3? No entendí eso, ¿eh? Raro, ¿no? Sin dar señal a 1 hora. Algo se los comió, gente. O7. Ey, pero tremendo miedo, en verdad, viajar. Imagínate, es que ya estar en un submarino tiene que ser distópico, ¿no? Tipo, estar en un coso así, ¿no? Con forma de Zeppelin en el mar y sabes que la mínima fisura que haya
en el casco, a la mierda, ¿no? A la mierda, ¿no? Qué locura, mío. Por eso dicen, tengo el culo apretado como los tornillos de un submarino. Claro, tienen que estar bien apretados los tornillos de un submarino. Imagínate que no están bien apretados. A la mierda. Y más encima si te vas... Claro, porque los que fueron a ver el Titanic esto, ¿no? Esos implosionaron. Lo bueno de eso es que no sufrieron, pero claro, amigo. O sea, pestañearon y de repente ya no estaban en la tierra, murieron. Es terrible, ¿eh? También te digo, escuchame una cosa. Los brothers que fueron en el submarino, ¿no? No vieron con qué se manejaba el submarino antes de subir. O sea, amigo, el dueño del submarino, manejaba el submarino con un mando de la Play 1 pirata. Viaja con un mando de la Play 2 ilegal, amigo, ni siquiera original. Brother, ¿cómo carajo no te vas a morir, amigo? Viajaron con un joystick, amigo, de la Xbox, de los chinos encima, ni siquiera la original. Terrible, amigo. Terrible, amigo. O sea, escúchate. Los brothers dijeron, vamos a ir a un submarino a 3.000 y pico metros de profundidad, donde es mega peligroso por la presión y todo. Y el piloto, o sea, el que maneja el barco, lo maneja con esto. Yendo, ¿no? Vamos de una, ¿o qué onda? Vamos de una, ¿o qué onda? De una, ¿no? Peor que este mando encima era peor. Era peor. Y fue, amigo. Y claro, murieron, ¿no está claro? Una pena. Gigante. Serpiente La gigante. tripulación del HMS Deathless, un buque de guerra de la Marina Real Británica. Claro, aparte el mando ni siquiera era de Play 5 que tenía gatillos adaptativos, ¿no? O tenía, qué sé yo. No era un mando personalizado que tenía gatillos atrás por si saltás y disparás. No, era un mando estándar. Afirmó en no era mando tryhard encima. 1926 haber observado durante 20 minutos a una serpiente de 30 metros de largo con cabeza de dragón nadando cerca de su barco. Esta no fue la última vez que se observó esta criatura, ya que también fue vista por segunda vez en 1848 por el bergantín estadounidense Claro, anda a creerle, ¿no? También te digo. Daphne, cuya tripulación incluso disparó a la criatura e intentó seguirla sin éxito. Luego de esos hechos se pensó que lo más probable es que, en realidad... Pero tipo, si lo vieron en el 1800, ¿por qué ahora ya no lo ven? Entiendo que igual ahora hay como más millones de barcos y hay un montón de cosas y a lo mejor estos bichos no quieren salir, ponele. Ballena, pero aún no hay nada claro de qué pudo haber sido. Cuidado, La isla fantasma. Se trata de una isla llamada Bermeja que se encontró en varios mapas y cartas desde el siglo ¿Por qué mentiría? Y, amigo, ¿cuánta gente hay que miente de cosas de alien, cosas de no sé qué, cosas de fantasmas? 16 hasta la actualidad. Sin embargo, cuando los investigadores fueron a explorar la zona en 2009, la isla había desaparecido misteriosamente. Esta ocurrencia se llama Islas Fantasma y ha sucedido con muchas ubicaciones diferentes de mapas marcados a lo largo de los años. ¿Acaso las islas nunca existieron? ¿Algún gobierno las hizo estallar para sacar algún beneficio o se hundieron bajo el agua? Es posible que nunca los Aura esa isla, ¿eh? sepamos. Que una isla tenga esa forma sería Aura. El tiburón caníbal. En 2003, científicos decidieron poner un dispositivo de seguimiento a un tiburón blanco de 3 metros de longitud para estudiar los cambios de temperatura en el océano. Okay. Extrañamente, unos meses después, el dispositivo que grababa la información apareció en la costa. Cuando los investigadores vieron la información se quedaron atónitos. Al parecer, unos 4 meses después de haberle puesto el dispositivo, el tiburón había recorrido unos 579 metros, lo que da a entender que algo lo atacó y devoró. ¿Pero qué podría comerse un gran tiburón blanco de 3 metros? Según algunos científicos, pudo haber sido devorado por otro tiburón blanco, incluso más grande. ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo, yo! Un tiburón caníbal. ¡Fuego amigo!
Un puente misterioso. El puente de Rama, o del puente de Adán tal y como a veces es llamado, es una curiosa cadena de bancos de arena y rocas, alineados de manera curvilínea que, a poca profundidad bajo el Océano Índico, recorren 29 kilómetros entre la India y Sri Lanka. Durante mucho tiempo se Mira qué piola eso. sospechó su existencia y, dado lo complicado que resultaba navegar por la zona algunas veces, se tenía confirmación indirecta de God, su ¿no? existencia, pero a día de hoy, con la llegada de las fotografías por satélite, se confirmó la sospecha. En estas tomas desde el espacio, se puede ver claramente una especie de fino cordón de material sólido submarino que une ambas orillas, y a lo Mira. largo de la historia se ha encontrado envuelto en misterio y mitología con respecto a su construcción. Pero es construido. No es natural. What? Las zonas muertas. Son grandes extensiones de agua que contienen muy poco o nada de oxígeno. Se las llama muertas porque son muy pocos ¿Cómo los tipos construían eso sin ChatGPT? ¿Cómo los tipos construían eso sin el creativo? los organismos que Eso pueden suena sobrevivir allí. La mayor parte de los animales que terminan en estos parches acaban sofocándose y mueren. Si bien zonas de poco oxígeno ocurren naturalmente en el océano, el problema es la medida en que se han expandido desde 1950. Son Los así de niveles oxígeno. bajos de oxígeno hacen que los animales crezcan menos, tengan problemas reproductivos y enfermedades. No se le para el pichulín. ¿Pero a qué se debe la expansión de las zonas muertas? El cambio climático, producto de la actividad Otra vez humana, el ser humano es el trolling. principal Oh responsable my sobre God, todo en siempre aguas troleando, abiertas. brother. Como las aguas cálidas tienen menos oxígeno, a medida que las aguas superficiales se calientan, el oxígeno tiene más dificultad para llegar a las profundidades del océano. Claro. Finalmente, el nivel más profundo, el nivel 5. A ver qué hay Mar acá. del Diablo. A ver qué hay acá, gente. El Mar del Diablo es una región del Pacífico alrededor de la isla El diablo. Miyaka, aproximadamente a 100 kilómetros del sur de Tokio, es también conocido como el Triángulo del Dragón o el Triángulo del Diablo, y según las antiguas leyendas japonesas, este mar es un lugar donde el tiempo se encuentra detenido. Es Sí, uno de los che. No. 12 vórtices viles del mundo. Por cierto, los vórtices viles del océano son 12 supuestos lugares en el mundo donde suceden desapariciones inexplicables. Yo, what? A ver. No me agarra ni una por acá cerca de España, ¿no? Esta, pero bueno, está medio lejos. No. Acá está medio cerca de Uruguay, pero bueno, es más Brasil, ¿no? Son 12 supuestos lugares en el mundo donde suceden desapariciones inexplicables. En este lugar, se dice que los aviones caen del cielo como pájaros y grandes depósitos de metano causan explosiones de gas. Mira vos. También es donde Estados Unidos, misteriosamente, perdió más de 20 submarinos durante la Segunda Guerra Mundial y barcos que eran 2 veces más grandes que el Titanic. La desaparición del pensar, navegante Isidoro Arias. Isidoro, mi Al primo. estar investigando, uno de los casos que más me impactó fue la extraña desaparición de Isidoro Arias. Isidoro Aura, ¿no? ¿La foto esa o qué? que más me impactó fue la extraña desaparición de Isidoro Arias. Aura, ¿no? Isidoro Arias era un malagueño de 52 años Malagueño, que partió yo. de Benalmádena, Málaga, España, en octubre de 2001 para dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de su velero isleño. Ok. Casi lo había conseguido y volvía ya a España cuando, en marzo de 2003, O sea, ya pegó la vuelta y está volviendo dejó a de España. responder a las llamadas telefónicas de su familia. Pero lío. Por lo que un equipo de navegantes fue a su rescate, pero cuando encontraron su bote, se dieron cuenta de que el único tripulante había desaparecido sin dejar rastro. Lo más turbio y perturbador fue que en sus últimas comunicaciones afirmó ver extraños seres que subían a bordo de su embarcación, pero Se volvió loco. ¿de qué seres se trataba? Sea cierto o no, mucho se dijo sobre esto en la prensa de aquellos años, Se volvió loco. e incluso se habló de que podría haber contraído malaria y ésta estuviese ya en fase muy avanzada, haciéndole ver cosas que no eran reales. Vio cosas, se tiró al mar y... Oh, se ven. El camino ¿Y si era real? de Bimini. Muchos aseguran que de hecho se trata de un camino hacia la Atlántida. Se encuentra a 10 metros de profundidad en un área cercana a la isla Bimini, a 80 kilómetros al este de Bimini. Miami. Fue descubierto por el buceador Manson Valentine en el año de 1969.
Existen muchas teorías en cuanto a su origen y función. Algunas dicen que se trata simplemente de formaciones naturales, mientras Mirá vos el otros caminito. afirman que se trata de un camino a la legendaria Atlántida o incluso Andaluz promedio. que es una construcción realizada por seres de otro planeta. Macropina microstoma. ¿Qué es Se eso? trata del animal más terrorífico del océano. A ver, Conocido también como pez el Tyson. cabeza transparente o pez duende, es reconocible por su cabeza transparente en oposición a la opacidad del resto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cara tiene, Del amigo? cuerpo y vive entre los 600 y 800 metros de profundidad. Los dos orificios oscuros sobre la boca son sus conductos olfativos, mientras Ay, pensaba que eran sus ojos eso, boludo. que los ojos son las dos esferas de color verde que se ven en el interior del cráneo transparente. Bombo clat. Igual es feo, ¿eh? Creo que es peor. Ahora no tiene ni cara, amigo. Dispone de unos ojos tubulares, muy sensibles a la luz. Este hecho le permite ampliar el limitado campo de visión propio de los ojos tubulares y fijarse en potenciales presas o enfocar hacia adelante Es, digamos, como descapotable, ¿no? para ver lo que está comiendo. Pero para poder moverlos en todas direcciones se necesita que el cráneo sea transparente, siendo esta su peculiar característica. Ambos ojos Ey. pueden ¿No estaría muy piola tener esto? Tipo en la vida real. ¿No vemos, Valencio? No estaría muy piola tener esto en la vida real. Tipo, sería un asco que tu cráneo sea transparente, ¿no? Porque verían todo. Pero lo de ver para todos lados, amigo, con el cráneo, tipo, bombo clat, ¿no? Porque vos fijate que vos decís, Tyson está troleando, ¿qué está diciendo? Amigo, antes los PCs, las computadoras antes, eran todas cerradas. Ahora todas tienen ventana. Ey, ¿no pasará lo mismo con el ser humano cuando evolucione? Que tengamos, tipo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy rotar, hablando? literalmente, dentro del cráneo y permiten al pez observar lo que sucede por encima de él, de frente y a ambos lados. El lago Vostok. Se trata de un lago situado bajo la superficie de la Antártida, pero que sin embargo no está congelado y en cuyas aguas podrían habitar microorganismos como bacterias y algas de los que, pese a las investigaciones, se sabe poco. Se piensa que el lago quedó cubierto y sellado por el hielo hace unos 15 millones de años, por lo Una banda de años. que el agua que contiene es muy antigua y desde entonces su ecosistema ha evolucionado aislada e independiente ¿Te imaginas? de la vida del resto del planeta. ¿Te imaginas? Hay diferentes Si se descongela esto, Eusebio en el mundo, opiniones ¿no? en Andá a cuanto a saber qué qué sale de clase acá. de organismos podría existir en ese ambiente extraño. Incluso hay quienes teorizan que podrían habitar animales prehistóricos, y otros dicen que pueden habitar microorganismos como virus y bacterias con propiedades nunca antes vistas y que podrían Claro. ocasionar pandemias y enfermedades Ese es un drama. desconocidas si llegasen a Walt liberarse Disney. a la superficie. El Ningen. Se trata de una criatura colosal que fue vista por los pescadores del Pacífico en la década de 1990. Pescadores profesionales estaban ¿Qué es esto? sorprendidos por el tamaño de este monstruo y aún más sorprendidos por la forma claramente humanoide de esta bestia. What? Según los informes, el Ningen es una criatura que mide entre 18 y 27 metros de largo y es descrita Yo veo esto y me río. ¿Cómo va a ser tan feo, amigo? ¿Cómo va a ser tan feo, amigo? No tiene sentido estos brazos. No tiene sentido, amigo. Yo veo esto y me río. como una gigantesca criatura parecida a una Me ballena, con una piel suave, forma pálida y con una cabeza, un torso y los apéndices de un ser humano. El barco fantasma Mary Celeste. Es uno de los casos que sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mar. Básicamente nos cuenta que se trataba de una embarcación comercial que zarpó el 7 de noviembre de 1872 de la ciudad de Nueva York con más de 1.700 barriles de alcohol hacia Génova, Italia. Mira, Pero misteriosamente un mes más tarde fue encontrado flotando a la deriva en medio del estrecho de Gibraltar. Al momento que lo encontraron descubrieron que tanto el capitán del navío, Benjamin Briggs, así como Sí. su tripulación habían desaparecido misteriosamente. No había signos de ataques y toda la carga del barco aún estaba a bordo, pero Todo su intacto, único no bote fue piratería. salvavidas estaba desaparecido. mira. Tampoco había pruebas de que una explosión provocada por vapores de alcohol hubiera sido la causa del abandono. No.
Nunca se encontró el rastro del capitán Benjamin Briggs, ni de los demás tripulantes. ¿What? El Tulu. Es raro que no se encuentre además los restos, ¿no? Porque vos fíjate que si vos te morís en el océano, ni que sea ahogado, flotás, ¿no? Quiero decir, tarde o temprano vas a llegar a una orilla. Es raro que no hayan encontrado, ¿no? En el 2019, un fósil de una criatura muy extraña fue encontrado en Herefordshire, Reino Unido. O bueno, por ahí está flotando y te come un bicho. Se estima que tienen 430 millones de años de antigüedad y que poseía una ¿Y especie esto? de 45 tentáculos blindados, lo que hizo pensar que se trataba, de hecho, del Tulu, una criatura mitológica del tamaño de una montaña que habita en las profundidades. Pero a Cthulhu, diferencia de gente. que este apenas era del tamaño de una araña. Sin embargo, los científicos decidieron nombrar a la criatura como Soyacina Cthulhu y que de hecho es un pariente de los invertebrados conocidos como pepinos de mar. Ah, Y bueno, si han llegado hasta aquí quisiera darles las gracias por ver mi contenido. interesante. Interesante. Cuanto menos interesante.